Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 310 de mujeres delicadas y frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Antes de orar, mujeres hermosas, quiero leerles una porción de Proverbios capítulo 22, los versos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor así: De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Amado Señor, Dios y Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, por este nuevo día, Padre, de nuevas misericordias que tú nos regalas, Señor. Gracias, Señor, porque estamos un día más cerca de tu presencia, Señor. Gracias, mi Dios bendito. Gracias por esta mañana preciosa que tú nos regalas, Padre fiel. Gracias por traernos a ti, Señor. Gracias por esta tu palabra viva y eficaz, Señor, que nos ayuda, Señor, a pensar, Señor, y a acomodar nuestros pensamientos, Señor. Nos ayuda, Padre, nos da vida, Señor, nos da aliento, nos da el poder, Señor, en contra del pecado. Por eso amamos tu palabra, Señor, y por eso estamos aquí en tu presencia, porque queremos seguir aprendiendo más de ti, Señor. Sigue hablándonos, Padre, continúa derramando sabiduría sobre de nosotras, Padre. Te pedimos también perdón en nuestros pecados, Señor. No podemos comenzar el día sin pedirte perdón. Tú conoces el corazón de cada una de estas mujeres hermosas y el mío, Señor. Padre, nosotros somos libros abiertos en tus manos, Señor. Conoces cada cosa de nuestra mente, nuestro corazón. Dice tu palabra que aún nuestras palabras, antes que las digamos, tú las conoces, Señor. Por eso te rogamos que nos escudriñes y que por favor perdone nuestros pecados, Señor, y nos ayudes dándonos la victoria sobre el pecado, Señor. Ayúdanos, Padre mío, para que tu palabra haga un efecto en nosotras, Señor, y nos dé ese poder, Señor, para no pecar, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, Padre. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo en Levítico. Vamos a terminar el capítulo 19. Vamos a leer los versos del 19 al 37. Levítico 19, versos 19 al 37. Dice la palabra del Señor así: Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno, y no estuviere rescatada ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán, por cuanto ella no es libre. Y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa, y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá, y el 4º año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Mas al 5º año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto. Yo Jehová vuestro Dios. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios.
No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad, pues, todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra. Yo Jehová. Amén. Ahora voy a leerles el comentario de Matthew Henry. Él solamente nos da su comentario de los versículos 31 al 37. Y cito, dice lo siguiente. Es una dolorosa afrenta a Dios que los cristianos pidan que se les diga la fortuna o su suerte, que usen encantamientos y conjuros o cosas parecidas. Tienen que ser torpemente ignorantes los que preguntan, ¿qué hay de malo en esas cosas? Aquí hay un encargo para los jóvenes, que respeten a la gente mayor. Versículo 32. La religión enseña buenos modales y nos obliga a honrar a quienes se les debe honor. Se encarga a los israelitas que sean muy amables con los extranjeros. Versículo 33. Los extranjeros, las viudas y los huérfanos están bajo el cuidado particular de Dios. Si les hacemos algún daño, el riesgo es nuestro. Los extranjeros deben ser bienvenidos a la gracia de Dios. Debemos hacer todo lo posible para que la religión les resulte atractiva. Se manda ser justo en el uso de pesas y medidas. Versículo 35. Tenemos que hacernos conciencia para obedecer los preceptos de Dios. No tenemos que escoger o seleccionar nuestro deber. Más bien, hemos de tener como objetivo el cumplimiento de toda la voluntad de Dios. Y mientras más cercanos estén nuestra vida y nuestro temperamento a los preceptos de la ley de Dios, más felices seremos, y más felices haremos a todos los que nos rodean, y mejor adornaremos el Evangelio. Fin de la cita. Aquí en el verso 19, en la parte A, dice, mis estatutos guardarás. Ya hemos visto en toda esta porción que hemos leído desde Génesis que se repite mucho esa frase, ¿verdad? De mis estatutos guardarás, yo Jehová, ¿verdad? Como padres buscamos que nuestros hijos nos obedezcan por el bien de ellos, ¿verdad? No por nuestro bien, pero por el bien de ellos. Y así Dios mismo también busca que le obedezcamos, por eso Él repite muchas veces, mis estatutos guardarás, ¿verdad? Es como diciendo, obedéceme lo que te estoy diciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Por nuestro bien, porque Dios sabe que si nosotros le obedecemos, entonces vamos a ser felices, ¿verdad? Porque vivimos dentro de esos límites que Él nos pone, que nos los pone por amor, ¿verdad? Y la parte B del verso 19 dice, bueno, quería leerles primero Juan 14:15, que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, que mostramos que amamos a Dios cuando lo obedecemos, ¿verdad? Si Él dice, guarda mis estatutos o mis estatutos guardarás, está diciendo, si me amas, obedéceme, ¿verdad? Y nosotros mostramos que le amamos si realmente le obedecemos, ¿verdad? La parte B del verso 19 dice, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tal vez, pues, literalmente esa orden o ese mandato no se aplica a nosotras ahora, ¿verdad? Pero sí podemos compararla con la orden que nos da a todos en 2 Corintios 6:14, que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? O sea, ¿qué significa? Que un cristiano no puede casarse con alguien que no es cristiano, ¿verdad? O sea, un creyente y un incrédulo no deben casarse, porque tanto Dios como nosotras sabemos, ¿verdad? Que si un cristiano se casa con uno que no es cristiano, pues su matrimonio va a ser un desastre, ¿verdad? La parte C del verso 19 dice, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. En Mateo capítulo 13 está la parábola del sembrador y ahí vemos que la semilla representa la palabra de Dios, ¿verdad? Hay quien le gusta escuchar la Biblia y hasta a veces va a la iglesia, ¿verdad? Pero también le gusta escuchar los libros de otras religiones, ¿verdad? Entonces, lo bueno, esas personas dicen que juntan lo bueno, ¿verdad? De la Biblia y lo bueno de los libros de otras religiones y de ahí pues sacan sus propias convicciones, ¿verdad? Las cuales son erróneas y su fruto que ellos esperan obviamente no va a ser un fruto de salvación, ¿verdad? Va a ser un fruto de condenación, por cuanto están agarrando
de aquí y de allá, o están mezclando semillas, ¿verdad? Mezclan la semilla de la palabra de Dios que es buena, es pura, y la mezclan con semilla falsa, ¿verdad? Entonces esperan tener un fruto de salvación y así no es, ¿verdad? Y mucha gente de verdad es así. No sé si se han topado con gente así, pero hay gente que va un día con los testigos de Jehová, otro día va con los mormones, otro día va con los cristianos, pero no agarra una religión, ¿verdad? O sea, dice no, o sea, yo me gusta todas las religiones, pero yo agarro poquito de cada cosa. O sea, está sembrando su tierra con diferentes semillas, ¿verdad? Y así pues no funciona, ¿verdad? Dios aquí nos lo está diciendo. La parte D del verso 19 dice, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Mujeres hermosas, alabemos al Señor que ya no estamos bajo la ley, porque si no, andaríamos desnudas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya ahora la ropa tiene pues mezcla de diferentes hilos, ¿verdad? Pero probablemente aquí Dios lo estaba diciendo porque el lino era más fresco y la lana pues era y es más fresco, ¿verdad? Y la lana es más caliente. Y ya hemos visto que los sacerdotes debían vestirse con lino, ¿verdad? Entonces tal vez por eso el Señor lo estaba diciendo, ¿verdad? Ahora, quiero que leamos de nuevo los versos 20 y 22. Dice, si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno, y no estuviere rescatada, ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán por cuanto ella no es libre. Y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa, y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Amén. Aquí vemos que si un hombre tenía relaciones sexuales con una mujer que estaba desposada, ¿verdad? Los dos tenían que ser azotados. Recordemos que para Dios el compromiso matrimonial es como si ya estuvieran casados, ¿verdad? Así que era como que estaban cometiendo adulterio. Pero en este caso no los mataban porque ella era sierva, algo así como esclava, ¿verdad? Entonces no era libre, así que al no ser libre pues no podían matarla. Por eso es que a los dos los azotaban, ¿verdad? Y el hombre tenía que ofrecer una ofrenda a Dios, ¿verdad? Y Dios le perdonaba su pecado, ¿verdad? Ahora vamos a leer de nuevo los versos 23 al 25. Dice, y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os serás incircunciso. Su fruto no se comerá, y el 4º año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Mas al 5º año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto. Yo Jehová vuestro Dios. Amén. El pueblo de Israel iba a comer pues verduras, carne y pan, como siempre, ¿verdad? Cuando entraran en la tierra prometida, pero frutas de los árboles no debían comer por 3 años. Por los primeros 3 años Dios les dice que debían considerar el fruto como incircunciso, ¿verdad? Yo creo que esta porción nos aplica a nosotras en cuanto a que no debemos dejar que una persona recién convertida comience a trabajar en el ministerio, ¿verdad? Debemos esperar que de verdad una persona que recibe a Cristo como Señor y Salvador y comienza a estudiar la palabra de Dios, se tome un tiempo, ¿verdad? Para que muestre su madurez espiritual, ¿verdad? Pero no inmediatamente 3 meses, 2 meses después de que recibió a Cristo y de que ha estado congregándose, que ha estado estudiando, ha estado recibiendo discipulado, no inmediatamente va a comenzar a servir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una persona que apenas está comenzando a conocer del Evangelio, ¿verdad? Dice 1 Timoteo 5:22, no impongas con ligereza las manos a ninguno. O sea, en otras palabras, no te apresures con imprudencia a delegar trabajo en el ministerio a alguien que todavía no ha agarrado madurez espiritual, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? De que no tan pronto una persona venga al conocimiento del Evangelio, le demos lugar para servir, ¿verdad? Tenemos que esperarnos a que crezca espiritualmente, ¿verdad? El verso 26 dice, vamos a leer el verso 26. No comeréis cosa alguna con sangre. Nos vuelve a recordar que no debemos comer cosa alguna con sangre. Eso no es difícil de entender, ¿verdad? Ya lo hemos visto antes. ¿Por qué? Porque Dios lo manda.
Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos y los hijos deben obedecer a su Padre Celestial, ¿verdad? Ahora, la parte B del verso 26 dice, vamos a leer la parte B del verso 26, dice, no seréis agoreros ni adivinos. O sea, no seréis de esos que leen las cartas de la suerte, no serás de esos que leen la mano, que leen tanta cosa, ¿verdad? Y hay de aquellos, de los que los escuchan, ¿verdad? Hay de aquellos que confían en sus horóscopos, ¿verdad? Todo asunto, mujeres hermosas, que tiene que ver con la astrología y lo psíquico es aborrecible delante del Señor y lo cuenta como pecado. Así que tengamos mucho cuidado, mujeres hermosas. El verso 27 dice, no haréis tosura en vuestras cabezas ni dañaréis la punta de vuestra barba. Ese mandato es solo para los hombres, ¿verdad? En el 28 dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. O sea, ni por los muertos, ni por nada, ¿verdad? Este mandamiento, pues yo creo que hasta el más bobo lo entiende, ¿cierto? El que diga lo contrario, que los tatuajes, que los rasguños, las cortadas en el cuerpo no tienen nada de malo, es porque le gusta hacer eso, ¿verdad? Y entonces está en contra de la palabra del Señor, ¿verdad? Casi siempre que usted escuche a alguien que está en contra de la palabra, ¿verdad? Que bueno, tomar no es pecado, ¿verdad? La Biblia no dice que no tomarás, bueno, pero tampoco dice que sí tomes, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar, ¿verdad? Que pues la persona que quiere acomodar la palabra a su gusto, pues porque le gusta, ¿verdad? Entonces no podemos ser así, ¿verdad? Tenemos que escuchar y entender la palabra de Dios como Dios quiere que la escuchemos y la entiendamos, ¿verdad? Y tenemos que orar al Señor. Ahora, recordemos, el hecho de que alguien lo haga, no por eso nosotros lo vamos a hacer. Y el hecho de que alguien lo haga no quiere decir que por eso nosotros le vamos a juzgar. Nosotros tenemos que aprender para que nosotros, mujeres hermosas, nosotras cambiemos. Nosotros no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiarnos nosotras. Entonces dice el Señor, el que come para Dios come y el que no come para Dios no come, ¿verdad? Entonces no debemos vivir juzgando a la gente porque lo hace o porque no lo hace. O sea, cuidemos nosotros. Estamos aquí nosotros para aprender de la palabra de Dios, para que nuestra vida se amolde cada día más a la voluntad de Dios. Pero no estamos aquí para moldear la vida de los demás, sino la nuestra. Amén. Según encontré que los tatuajes y los piercings o los aretes que se ponen en el ombligo, en la ceja, todos esos lugares, se inventaron en Egipto y los hacían por los muertos, fíjese. Lo cual hace sentido por qué Dios aquí les está diciendo en Levítico 28, y no haréis rasguños en nuestro cuerpo por un muerto. Recordemos el contexto en el que está Dios diciendo esto al pueblo de Israel, ¿verdad? Este verso se encuentra aquí en este contexto donde los israelitas acababan de salir de Egipto, en donde habían sido esclavos 430 años y pues obviamente habían aprendido muy bien las malas costumbres de Egipto, ¿verdad? Pero Dios les dice, no hagan lo que hacen los egipcios, ¿verdad? Y para aquellos que dicen, no, pero yo no me tatúo por los muertos, yo me tatúo por los vivos, ¿verdad? Por mi novia o por mi mamá o yo qué sé, ¿verdad? Bueno, tenemos que ver aquí lo que dice la palabra del Señor. Dice, no te haráis rasguños en vuestros cuerpos por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. O sea, ni por los muertos, ni por nada, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que aprender a leer bien lo que dice aquí la Sagrada Escritura y ver quién tiene la razón, el Señor o nosotros. ¿Está bien o no está bien hacerlo, verdad? Pero para las que piensan o los que piensan que los tatuajes no son malos, bueno, la Biblia dice en 1 Corintios 6, del 19 al 20, vamos a leerlo si tienen su Biblia, ábranlo ahí. Abran su Biblia en 1 Corintios 6, 19 al 20, dice la palabra del Señor así. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. O sea, sé que Dios está hablando aquí a los cristianos, mujeres hermosas, ¿ok? Si usted todavía no le ha dado su vida a Cristo, ¿verdad? Y usted se tatuó, Dios le perdona por esos tatuajes, ¿verdad?
Entonces está hablando aquí a los cristianos, a los que ya venimos al conocimiento del Evangelio, ya estamos en su camino, estamos aprendiendo de su palabra, y aún así, conociendo su palabra, vamos y nos tatuamos o nos ponemos un piercing en la ceja o en la nariz o en el ombligo o donde nos dé la gana, ¿verdad? Recordemos que la gente que no conoce del Evangelio, pues no conoce del Evangelio, no sabe que esto está en contra del Señor, ¿verdad? Pero recordemos eso, mujeres hermosas, que Cristo ya murió por nosotros. Por eso es que todos aquellos que ya tienen piercing, que tienen tatuajes, pero vienen al conocimiento del Evangelio, Cristo les perdona. Amén. Tristemente van a tener que cargar con esas marcas en su cuerpo, ¿verdad? No se las pueden quitar. Bueno, supuestamente ahora ya se quitan los tatuajes, pero igual queda ahí la marca, ¿verdad? Pero Dios les perdona, ¿verdad? Pero nosotros, Dios nos está hablando ya nosotras, las personas que ya venimos al conocimiento del Evangelio, que ya somos sus hijas, ¿verdad? Y aún así, conociendo de su Evangelio, lo queremos hacer, estamos yendo en contra de la voluntad del Señor, ¿verdad? Y pues recordemos, cada quien le va a dar cuentas al Señor, ¿verdad? Ahora vamos a ver el verso 29. Dice: no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad, ¿verdad? Tristemente hay padres que están de acuerdo en que los hijos forniquen, ¿verdad? O sea, que ven con buenos ojos que tengan relaciones sexuales antes de casarse. Eso es pecado, ¿verdad? Como padres debemos fomentar la abstinencia hasta el día del matrimonio, ¿verdad? El verso 30, vamos a leer el verso 30, dice: mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. Bueno, igual ya lo hemos visto varias veces, ¿verdad? Dios dice que debemos trabajar 6 días y el 7º día debemos descansar. O sea, trabajamos 6 días de la semana y un día lo descansamos para primeramente dedicarlo al Señor, ¿verdad? Pasar tiempo con el Señor y descansar, ¿verdad? Dios sabe que necesitamos, como humanos, necesitamos descanso, ¿verdad? Y Dios nos manda a descansar, así que tenemos que obedecerlo, ¿verdad? El verso 31 dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos, yo Jehová. O sea que igual que las vacunas, mujeres hermosas, tienen su refuerzo y muchas veces hasta se tienen que poner cada año, como la de la influenza, así Dios nos repite lo mismo muchas veces para que no nos infestemos del pecado, ¿verdad? Este versículo 31 es el refuerzo del 26. ¿Se acuerdan? Aquí lo acabamos de leer hace ratito, que dice en la parte B: no seréis agoreros ni adivinos, ¿verdad? O sea, dice no sean ustedes, y en el 31 dice no os volváis a ellos, o sea, no los escuches, no los busques, ¿verdad? Entonces ya está en nosotros obedecer al Señor o desobedecerlo, pero si lo amamos, lo vamos a obedecer, ¿verdad? El verso 32 dice, vamos a leerlo: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Eso va para los jóvenes, pero para todos aquellos, ¿verdad?, que miramos personas mayores que nosotros, ¿verdad? Dios nos manda a respetar a nuestros padres y a nuestros mayores, ¿verdad? Y eso es tan importante para Dios que, fíjese, firma diciendo: y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. O sea, si tú tienes temor de mí, obedéceme lo que te estoy diciendo. Respeta a los ancianos, respeta a tus padres y a los ancianos, hónralos, ¿verdad? En otras palabras, respeta a tus mayores, porque de lo contrario, conmigo te las arreglas. Recuerda que yo soy tu padre, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. Tristemente ahora vemos, como les decía yo la otra vez, en las calles, que los viejitos van a pasar y mucha gente no los ayuda, los jóvenes especialmente, ¿verdad? Como que los jóvenes están perdiendo ese respeto por los ancianos, y no debe de ser así. Nosotras como mujeres, como madres, tenemos que seguir educando a nuestros hijos con temor del Señor, ¿verdad? Y enseñarles que a los adultos se les respeta, a los ancianos se les respeta y se les debe ayudar, ¿verdad? En lo que se pueda. Ahora nos toca el verso 33, que dice, vamos a leer el 33 y el 34, dice: cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. Porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. En otras palabras, Dios les está
Y nos está diciendo, ¿verdad? También a nosotros, no se olviden de dónde yo los saqué. Así que traten a los extranjeros y a todos por igual y ámenlos como a ustedes mismos, ¿verdad? Hay de aquel que tenga por empleado un extranjero y lo trate mal, ¿verdad? Así que con el Señor es con quien nos las vamos a arreglar, ¿verdad? Los versos 35 y 36 dicen, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. En otras palabras, Dios nos manda a ser justos, íntegros y honestos, ¿verdad? Y Dios termina el capítulo 19 diciendo, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. Yo, Jehová. En otras palabras, Dios nos dice, yo soy la sabiduría, yo establezco las leyes, yo pongo las reglas y yo tengo el poder para reforzarlas. Yo sé que el obedecerme te hará vivir en santidad, la cual te va a guiar a la felicidad. Por eso te mando que hagas todo esto, ¿verdad? Como niñas de Dios, mujeres hermosas, acabamos de escuchar lo que a nuestro Padre Celestial le agrada y lo que no le agrada, ¿verdad? Así que está en nosotros querer obedecer al Dios que amamos, al Dios que decimos que amamos, o desobedecerlo mostrando que realmente no lo amamos como decimos, ¿verdad? Ahora eso sí, recordemos que cada que leemos los mandamientos de Dios debemos recordar que los mandamientos nos recuerdan, parece un trabalenguas, ¿verdad?, cuán pecadoras somos y cuánto necesitamos de un Salvador. Se los voy a repetir, mujeres hermosas. Cada que leemos los mandamientos de Dios debemos recordar que los mandamientos nos recuerdan cuán pecadoras somos y cuánto necesitamos de un Salvador. Amén. Necesitamos de Cristo, el único que cumplió la ley a la perfección. Amén. Nosotros jamás cumpliremos la ley como Él a la perfección, ¿verdad? Pero Dios sí espera que nos esforcemos en obedecerle por amor a Él, ¿verdad? Y en agradecimiento que Él ya nos salvó, ¿verdad? El verso aquí 22, se los voy a volver a leer. El 21 y el 22 dice, en el contexto de que dice que si un hombre yaciere con una mujer, ambos iban a ser azotados. Y el verso 21 dice, y el hombre traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa, y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió. Y la frase que más me encanta dice, y se le perdonará su pecado que ha cometido. O sea, Dios asegura el perdón del pecado con esa ofrenda que el hombre tenía que ofrecer. Pero aunque nada más lo dice en ese versículo, mujeres hermosas, ahora nosotros, ya Cristo cumplió esa ofrenda, Él es nuestra ofrenda, Él ya cumplió ese sacrificio perfecto en la cruz. Así que si nosotras ya cometimos todos esos pecados antes, en Cristo nos son perdonados. Amén. Recordemos que en Cristo nuestros pecados presentes, pasados y futuros son perdonados, ¿verdad? Así que, claro, en los futuros, después de conocer al Señor, son aquellos que no practicamos, porque si practicamos el pecado, pues entonces no mostramos que realmente somos salvas, ¿verdad? Una cosa es pecar sin querer y otra cosa es querer pecar, ¿verdad? Pero todos esos pecados que nosotros, como les decía yo hace rato, si alguien tiene tatuajes, pero viene al conocimiento del Evangelio y confía en Cristo, ¿verdad? Cree en Cristo y acepta su sacrificio. Cristo es no solamente nuestro sacrificio, sino que es nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Así que Él mismo lleva esa ofrenda por esa persona que tiene tatuajes, ¿verdad? O que haya cometido cualquier otro pecado de los aquí mencionados, ¿verdad? Y lo lleva ante el Señor y esa persona queda perdonada, ¿verdad? Así que en Cristo hay perdón, mujeres hermosas. En Cristo tenemos esperanza. Amén. Ya Él murió por nosotros. Por eso es que Dios mandó a Cristo, porque Él sabía que no podíamos cumplir toda esta ley para ser salvos. Entonces, como Él sabe que no la podíamos cumplir, por eso envió a su Hijo para que Él cumpliera la ley, para que Él fuera nuestro sacrificio y nosotros pudiéramos ser salvos. Amén. Así que alabado sea el Señor por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero el hecho de que ya Cristo murió por nosotros no significa que entonces nosotros vamos a hacer lo que nos dé la gana, ¿verdad? Si realmente lo amamos, vamos a tratar de obedecerlo
y de vivir en santidad para que a su vez seamos felices, como Él dice. Amén. Así que, mujeres hermosas, pues ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de bendición. Y pues las invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor, Dios y Padre maravilloso. Gracias, mi Dios bendito, porque tú quitas de nosotros, Señor, esa carga, Señor, de tener que obedecer la ley para ser salvos. Gracias porque no es por la ley que somos salvos, Señor, sino por tu gracia, Padre. Gracias porque ya Cristo murió por todos nuestros pecados, Señor, presentes, pasados y futuros, Padre. Gracias, mi Dios amado, porque nuestra salvación está asegurada en ti, Señor. Como dice este versículo, Padre, el 22, y su pecado será perdonado. Señor, esa es una seguridad de que en Cristo nuestros pecados son perdonados. Alabado sea tu nombre por eso, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que sigamos estudiando de esta santa palabra. Amén.